En este tutorial te voy a presentar un nuevo grupo de ejercicios de ecuaciones fraccionarias de primer grado, en donde los denominadores son solamente números, ¿ya? El primer ejemplo está planteado de esta manera. Tengo la ecuación 3x más 1, todo esto sobre 2, igual a 6x más 2, todo esto sobre 5. Entonces puedes darte cuenta de la presencia de los denominadores, por eso asociamos con ecuaciones fraccionarias. Y repito, los denominadores son solamente numéricos. Entonces, para resolver una ecuación fraccionaria, la idea básica es siempre tratar de transformarla a una ecuación equivalente entera. Eso nos va a facilitar mucho la resolución del ejercicio. Y para lograr este cambio, para lograr transformar de la ecuación fraccionaria a la ecuación entera, hay algunas estrategias. En los anteriores tutoriales te presenté el método del mínimo común múltiplo, pero ahora te voy a presentar un nuevo método conocido como el método de la proporción. Y entonces vamos a revisar brevemente de qué se trata esto. Bueno, en matemática, una proporción no es más que la igualdad de dos razones, o también llamadas dos fracciones o dos divisiones. Entonces, siempre que tú tengas esta estructura A sobre B igual a C sobre D, eso en matemática se conoce como una proporción. Recuerda, una proporción es la igualdad de dos razones. Y una razón, nuevamente, viene a ser una fracción o una división, porque una fracción siempre es una división. Ahora bien, en toda proporción se cumple un principio fundamental que es el siguiente. Teniendo la proporción A sobre B igual a C sobre D, el principio fundamental nos indica que el producto de los extremos, es decir, el producto A por D, es igual al producto de los medios representados por los términos B y C. Y así entonces se expresa el principio fundamental. A por D igual a B por C. Esto también se lo conoce como los productos cruzados, multiplicación en X, multiplicación en diagonal. Bueno, hay algunos nombres con los que se puede asociar este proceso. Y si te das cuenta, al aplicar el principio fundamental, lo que estamos logrando es eliminar los denominadores de estas fracciones, ¿sí? Aquí he puesto también esta forma en donde primero se puede indicar el producto de los medios, B por C, y eso igual al producto de los extremos. No pasa nada en cuanto al orden en el que tú quieras aplicar este principio fundamental, pero en su forma inicial, en su forma básica, el principio nos indica que el producto de los extremos es igual al producto de los medios. Y entonces, en base a esto, voy a resolver este grupo de ecuaciones. Entonces, si te fijas, la estructura de esta ecuación coincide perfectamente con la estructura de una proporción, porque aquí tengo una razón o una fracción, ¿sí?, en un lado de la ecuación, y en el otro lado también tengo una razón o una fracción. Y cuando tengo esto, la igualdad de dos razones o de dos fracciones, esto en matemática se conoce como una proporción. No deja de ser una ecuación, pero repito, esta estructura es la de una proporción. Y si es una proporción, entonces la propiedad me indica que el producto de los extremos tiene que ser igual al producto de los medios. Entonces, siguiendo ese orden, producto de los extremos significa el producto del polinomio 3x más 1 por el monomio 5. Entonces voy a escribir primero esa multiplicación. Primero escribo el monomio. Es decir, 5 que multiplica a 3x más 1, esto representa el producto de los extremos. Esto debe ser igual al producto de los medios. Y los medios son aquí el monomio 2 y el polinomio 6x más 2. Y expreso esta multiplicación. 2 que multiplica a 6x más 2. Toma en cuenta que los polinomios tengo que ponerlos dentro de paréntesis para dar a entender que el monomio tiene que multiplicar a todos los términos del polinomio. Eso es muy importante. Y mira, al aplicar esto, inmediatamente desaparecen los denominadores. Ya no tengo una ecuación fraccionaria y lo que estoy logrando es ya tener una ecuación entera, mucho más fácil de resolverla en base a nuestros conocimientos de resolución de ecuaciones enteras
Y bueno, tenemos que verificar que sean ecuaciones de primer grado. Después de resolver todas las operaciones, reducir términos semejantes, llegar a tener la letra o la variable con exponente 1. Bien, voy a resolver la ecuación. Tú ya sabes los principios básicos de resolución de ecuaciones. Tenemos que despejar a la letra X, en este caso esa letra como incógnita, y despejar significa que su coeficiente sea 1 positivo. ¿Qué debo hacer aquí? Pues resolver las multiplicaciones, porque los términos que tienen la letra X están dentro de los paréntesis. Entonces tengo que eliminar esos paréntesis y lo hago con la multiplicación. Y lo que debo hacer aquí entonces es aplicar la propiedad distributiva. Entonces aquí, más por más da más, no necesito escribir ese más por ser el primer término. 5 por 3x, 5 por 3, 15 y la letra X. Después, más por más da más. Este sí ya tengo que escribirlo porque ya es el siguiente término. 5 por 1, 5. Listo. Igual. Vamos con la parte derecha, también hago la multiplicación. Más por más da más, no necesito escribir ese signo más por ser el primer término en el lado derecho de la ecuación. 2 por 6x, 2 por 6, 12x, no me olvido de la letra. Más por más da más, 2 por 2, 4. Perfecto. Después, ¿qué hacemos? Como hay varios términos que tienen la letra X y varios términos que no tienen la letra, agrupamos en un lado de la ecuación lo que tenga X y en el otro lado de la ecuación los números. Entonces, yo voy a agrupar en el lado izquierdo lo que tenga X y a la derecha de la ecuación los números. Entonces, a la izquierda de la ecuación ya tengo este término, 15X. Lo copio. De aquí, si lo vemos por propiedades de las igualdades, este término 12x no lo quiero tener a la derecha, lo necesito tener a la izquierda. Por lo tanto, debería cancelarlo. ¿Y cómo lo cancelo? Restando 12x en ambos miembros de la ecuación. Al restar aquí 2x, este término se cancelaría. Y si lo ves por transposición de términos, simplemente indicamos que el término 12x, que es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Bien, igual, a la derecha van los números. Ya tengo a la derecha el número más 4. Puedo poner o no el signo positivo por delante y no hay problema. Este numerito, el más 5, está a la izquierda de la ecuación, pero yo lo quiero tener a la derecha. Entonces, si lo veo por las propiedades de las igualdades, diré que para cancelar este 5, debo restar 5 en ambos miembros de la ecuación. Con eso se cancelaría ese término. Y si lo veo desde la transposición de términos, indicaré que el 5, que es positivo, pasa al otro lado con signo negativo. Recuerda que la transposición de términos es una consecuencia de las propiedades de las igualdades. Bien, he agrupado los términos con X a la izquierda, numeritos a la derecha. Siguiente paso, reducir términos semejantes. 15x menos 12x, eso es igual a 3x. Y esto es igual, aquí 4 o más 4 menos 5, eso es igual a menos 1. Siguiente paso, nos falta algo más, ¿verdad? Porque no está despejada la letra X. Tengo coeficiente 3 y yo necesito tener coeficiente 1. Entonces, para cambiar, para transformar este coeficiente 3 a coeficiente 1 aplicando propiedades de las igualdades, esto tengo que dividir para 3, el miembro de la izquierda de la ecuación. Y para mantener la igualdad, en el otro lado, a la derecha, hago exactamente lo mismo. Es decir, ambos miembros de la ecuación divido para 3. Con eso se mantiene la igualdad. ¿Qué es lo que ganó con esto? Pues este 3 con este 3 se simplifican, lo que equivale a decir 3 dividido para 3, lo cual es igual a 1. Y 1 por x, eso es igual a x. Aquí ya está despejada la letra x. ¿Y esto a qué es igual? Bien, esta fracción ya no se puede simplificar. Lo único que voy a especificar un poquito más es el signo. Aplicando ley de signos, el numerador es negativo, el denominador es positivo. Por ley de signos, menos y más es menos. Yo le pongo esto por delante de la fracción, ¿sí? Y entonces dejo así la respuesta. X es igual a menos 1/3, ¿sí? Yo dejo el negativo delante de la fracción para indicar que toda la fracción es negativa. Listo, ya tengo resuelta la ecuación. Recuerda que esto también se puede poner en notación de conjunto
poniendo este numerito dentro de llaves. Y listo, mira, ya hemos resuelto esta ecuación fraccionaria, pero en esta ocasión ocupando otro método, ya no el del mínimo común múltiplo, que también se puede aplicar desde luego aquí, por supuesto, pero estamos aplicando otra alternativa que la puedes también manejar de acuerdo a la conveniencia de cada ejercicio. Este es el método de la proporción. Bien, como siempre te voy a mostrar la respectiva comprobación. Para llevar a cabo este proceso de la comprobación, recuerda, se regresa a la ecuación original. Siempre hay que regresar a la ecuación original, no a la ecuación equivalente a la entera, no. En la ecuación original, donde veas la letra, la variable, en este caso la letra X, sustituyes por el valor encontrado. Entendiendo bien qué operación hay. Aquí tienes 3x, es decir, 3 por x. Lo mismo acá, 6x es 6 por x. Bien, aquí está hecho el reemplazo. La letra x se ha reemplazado, se ha sustituido por el valor numérico que ha sido encontrado. Se resuelve la parte izquierda de esta ecuación. Llego a tener el valor de 0. Trabajo el lado derecho de la ecuación y obtengo el mismo valor. Aquí se está demostrando la igualdad que propone la ecuación, porque recuerda que una ecuación es una igualdad, pero esta igualdad se cumple única y exclusivamente cuando x es igual a menos un tercio. Es el único valor que permite llegar a esta igualdad. Recuerda que el valor que obtengas tú aquí no tiene nada que ver con el resultado en sí de la ecuación. Casi siempre estos valores no van a coincidir. Suele ser muy esporádicos los casos en que estos valores coincidan. No tiene nada que ver lo uno con lo otro. Y por esta razón, ¿sí?, este tipo de ecuaciones de primer grado que tienen una sola solución se las conoce también como ecuaciones condicionales. En el segundo ejercicio tengo la ecuación menos y menos 1, todo esto sobre 2, igual a 8y más 7, todo esto sobre 4. Puedes darte cuenta entonces que la estructura de esta ecuación coincide con la de una proporción, ya que tienes la igualdad de dos razones. Tienes una razón o una fracción en el lado izquierdo de la ecuación, bueno, la cual hay que tomar en cuenta este signo negativo, es decir, toda esta fracción es negativa. Y en el lado derecho también tienes una razón o una fracción, la cual se consideraría positiva. Pero tienes entonces solamente una fracción en el lado izquierdo, una fracción en el lado derecho, se están igualando esas fracciones. Eso en matemáticas recuerda que se conoce como una proporción. Y por lo tanto, una alternativa, un método para resolver esta ecuación y así eliminar los denominadores y transformar de la ecuación fraccionaria a la ecuación entera es aplicando el principio fundamental de las proporciones. Esta que nos indica que el producto de los extremos A y D es igual al producto de los medios B por C. O también lo puedes poner al revés. Primero el producto de los medios y después el producto de los extremos. No pasa nada. Bien, ahora voy a aprovechar esta ecuación para darte a conocer algunos detalles importantes. Primero, debes tomar muy en cuenta que toda esta fracción del lado izquierdo es negativa. Entonces, al momento de aplicar el principio fundamental, debes tener mucho cuidado con este signo. Y vale la pena aquí aclarar lo siguiente. Y para ello repasemos o recordemos qué pasa o cómo se maneja un signo negativo y hagamos como una fracción numérica. Por ejemplo, si yo tengo la fracción menos 2 tercios. Para que esta fracción sea negativa, yo tengo entonces que esto puede provenir de dos opciones. La primera que sea así, de la fracción menos 2 sobre 3, o la otra opción es que venga de la fracción 2 sobre menos 3. Ya que si yo aplico aquí ley de signos, menos y más me da menos y quedaría entonces menos 2 tercios. Y lo mismo acá, ¿verdad? Si aplico ley de signos más y menos, pues me da menos. Y entonces fíjate, en ambos casos llego a lo mismo. Lo que quiero que me entiendas es que este signo negativo se lo puede asignar o al numerador o al denominador de esta fracción. Lo que sería incorrecto sería asignarle tanto al numerador como al denominador, ya que si tú haces esto, mira, por ley de signos menos y menos es más. Y tendríamos entonces la fracción 2 tercios positiva, pero ya no coincide con lo que tenemos aquí, que es una fracción negativa. Entonces, esto es lo que estaría mal hecho.
¿Sí? Entonces, recuerda, este signo negativo delante de la fracción lo puedes asignar o solo al numerador o solo al denominador. ¿Y esto entonces para qué me sirve? Para al momento de aplicar la propiedad de las proporciones, yo tengo que saber cómo manejar justamente ese signo negativo. Y por ello, yo puedo entonces abordar este ejercicio de dos maneras. Y de hecho, te voy a mostrar esas dos formas para que las tomes en cuenta. Al final tú decides cuál de estas alternativas considerarla. Entonces, primera opción, que el signo negativo lo asignemos al numerador de la fracción. Entonces, si hago eso, tendría lo siguiente. Menos, voy a abrir un paréntesis, pongo y menos 1. Aquí pongo la línea de fracción, todo esto sobre 2. Igual, bueno, en el lado derecho no pasa absolutamente nada porque no tengo este detalle de un signo negativo por delante. Entonces esto solamente lo copio. Pero mira lo que acabo de hacer. Delante de la fracción ya no hay ningún signo. Se entiende que el signo es positivo. Y el negativo de aquí lo he asignado al numerador. Y ahora sí, en base a esto voy a aplicar el principio de las proporciones, que me indica que el producto de los extremos, lo que estoy marcando aquí con rojo, tiene que ser igual al producto de los medios, que es lo que estoy marcando aquí con verde. Entonces, con este esquema, ¿cuáles son los extremos? Tendría este polinomio menos y menos 1 y el monomio 4. Cuando hago este tipo de multiplicaciones, yo siempre coloco primero el monomio. Entonces tendría 4 que multiplica, bueno, aquí puedo abrir un corchete, y menos, entre paréntesis, y menos 1. Cierro paréntesis, cierro corchetes. Esta es una alternativa. También tú aquí ya puedes de una vez abrir este paréntesis, hacer los cambios de signo y con eso ya no poner esta simbología. Todo depende como tú lo quieras hacer. No hay problema en eso. Bien, ya tengo aquí el producto de los extremos. Esto debe ser igual al producto de los medios, que tendría 2 por este polinomio. Entonces lo coloco así. 2 entre paréntesis, 8y más 7. Y listo, mira, con eso ya he aplicado el principio de las proporciones, elimino los denominadores y tengo esta nueva ecuación y la voy a ir resolviendo. Entonces, en la parte izquierda primero voy a eliminar el paréntesis, entonces tendría 4, aquí voy a abrir ya solamente un paréntesis. Como tengo signo negativo por delante, cambian estos signos y tendría menos y más 1, cierro el paréntesis, igual, bueno, si quieres aquí tú ya puedes aplicar propiedad distributiva, yo por lo pronto le voy a dejar tal como está para igualar con lo que tengo en la parte izquierda de la ecuación. Y ahora sí, entonces, como veo que la letra Y está dentro de los paréntesis, pues lo que me corresponde es abrir esos paréntesis y tengo entonces que desarrollar aquí las multiplicaciones. ¿Y cómo lo hago? Con la propiedad distributiva. Multiplicación de un monomio por un polinomio. Entonces, por ley de signos, más por menos es menos, 4 por y es 4y. Después, más por más da más. 4 por 1, 4. Perfecto. Igual. Vamos a la parte derecha. Más por más da más. No necesito poner este signo más. 2 por 8y. 2 por 8, 16y. Y la última multiplicación. Más por más da más. 2 por 7, 14. Listo. Ya tengo resueltas las multiplicaciones. Llego a tener aquí solamente sumas y restas. Perfecto. Como tengo términos con la letra Y y tengo términos numéricos, tengo que agrupar en un lado de la ecuación todo lo que tenga Y y en el otro lado de la ecuación los números. Por ejemplo, yo aquí voy a agrupar a la derecha los términos que tiene la letra y a la izquierda los números. Entonces voy a poner aquí el igual. A la derecha ya tengo este término 16y, por lo tanto este lo dejo aquí. Porque repito, yo he decidido agrupar a la derecha las letras. Entonces, el otro término que tiene la letra Y es este de aquí, menos 4y, pero está a la izquierda de la ecuación. Si lo quiero tener a la derecha, debo cancelar este término y lo cancelaría sumando 4y en ambos miembros de la ecuación. Al sumar ese término aquí, este término se cancela. Eso sí lo veo por propiedades de las igualdades. Por transposición de términos simplemente digo que el término 4y que es negativo pasa al otro lado con signo positivo.
Bien, vamos con los números. Los voy a agrupar en la parte izquierda. En la parte izquierda ya tengo este 4. Lo voy a copiar. Puedo poner o no el signo positivo por delante, no hay problema. El otro número es este 14, pero está al lado derecho y yo lo quiero tener en el lado izquierdo de la ecuación. Entonces, por propiedades de las igualdades, debo cancelar este 14. ¿Y cómo lo cancelo? Restando 14 en ambos miembros de la ecuación. Al restar aquí 14, este término se cancelaría. Y si lo ves por transposición de términos, el 14 que es positivo pasa al otro lado con signo negativo. Listo, ya está hecho los ajustes que yo necesito. Siguiente paso, reducir términos semejantes. 4 menos 14, eso es igual a menos 10. Igual, acá a la derecha, 16y más 4y. 16 más 4 es 20y. Perfecto, avanzamos, nos falta un pasito más porque no está despejada todavía la letra Y, puesto que el coeficiente de Y no es 1, sino es 20. Entonces, como el 20 está multiplicando, yo puedo transformar ese coeficiente dividiendo este término para 20. De esa manera se va a simplificar. Y para mantener la igualdad, en el otro lado de la ecuación, también divido para 20. Ahí estoy aplicando la propiedad de las igualdades. Que bueno, también lo puedes ver por lo de la transposición de términos, que no he hecho mucha referencia en este paso, y analizar que el 20 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir. También lo puedes ver así. Bueno, voy a continuar por acá la resolución del ejercicio. Entonces, mira, en la parte izquierda analizo la ley de signos. Menos para más sería menos. Y voy a simplificar aquí. Puedo, por ejemplo, quitar el 0 y me quedaría simplemente un medio. O sacando la décima. La décima de 10 es 1 y la décima de 20 es 2. Entonces, menos un medio igual. ¿Qué pasa en la parte derecha? Este 20 con este 20 se simplifican. ¿Sí? 20 para 20 es igual a 1 y 1 por y es y. Y aquí ya tengo prácticamente resuelta la ecuación. Menos un medio es igual a y. Si quieres que la variable esté en el lado izquierdo, simplemente aplicas la propiedad simétrica de las igualdades. Esa que nos indica que si A es igual a B, entonces B es igual a A. Entonces aquí decimos, si menos un medio es igual a Y, se concluye que Y es igual a menos un medio. Y este valor es la solución, es la respuesta para esta ecuación, que también se puede poner en notación de conjunto. Ya. Pero fíjate, hemos resuelto entonces esta ecuación por una forma. Aplicando el método de la proporción, en este caso, mira, el signo negativo yo lo asigné al numerador. Ahora voy a volver a resolver esta misma ecuación, pero asignando el signo negativo al denominador y con eso verificar que cualquiera de esas formas es válida para resolver la ecuación. Por lo tanto, la otra alternativa es plantear la ecuación de la siguiente forma. Trazo aquí la línea de fracción. El numerador de esta fracción lo mantengo, y menos 1. Y ahora, este signo negativo lo asigno al denominador. Por lo tanto, aquí quedaría menos 2. Esto igual, en la parte derecha, aquí esto se mantiene tal como está. Aquí no hay ningún cambio, no hay nada en especial, porque la fracción se entiende que es positiva, ¿verdad? Ahí no pasa nada. Pero en el lado izquierdo, como tenemos este signo negativo, recuerda, tú lo puedes asignar o al numerador, como lo presenté anteriormente, y ahora lo estoy asignando al denominador. Lo que no puedes hacer es asignarle tanto al numerador como al denominador. Eso sería lo incorrecto. Hecho esto, entonces aplicamos el principio fundamental de las proporciones, lo que nos indica que el producto de los extremos, que estoy marcando con rojo, tiene que ser igual al producto de los medios, que es lo que estoy marcando con verde. Y mira, aquí voy a hacer algo diferente. Si bien la propiedad o el principio fundamental de las proporciones nos indica producto de extremos igual al producto de los medios, no pasa nada si tú cambias el orden de estas multiplicaciones. Y eso es lo que voy a hacer aquí para que te des cuenta. Voy a empezar con el producto de los medios, lo que está aquí en verde. El producto de los medios corresponde al producto de menos 2 y esto que multiplica al polinomio 8y más 7. Por eso debo colocarlo dentro de un paréntesis al polinomio.
Ya. El producto entonces de los medios tiene que ser igual al producto de los extremos. Pongo primero el monomio 4, esto que multiplica el polinomio y menos 1, el cual lo pongo dentro de un paréntesis para indicar que el 4 le multiplica a todo. Porque mira, si yo no pongo paréntesis aquí, podría dar a entender que el 4 solo le multiplica a y tendría la expresión 4y menos 1, lo cual es incorrecto. Por eso es importante el uso del paréntesis. Incluso tú con la práctica ya no es necesario que hagas esto. Si quieres puedes ya de una vez resolver las multiplicaciones con la propiedad distributiva. Todo depende cómo tú te ajustes de la mejor manera para resolver la ecuación. Bien, entonces, con este paso, mira, ya hemos transformado la ecuación fraccionaria a su equivalente ecuación entera, que eso es lo que siempre se busca en las ecuaciones fraccionarias. Eliminar denominadores y llegar a su equivalente ecuación entera. Y de aquí tengo que resolver las operaciones. Como tengo aquí multiplicaciones, aquí tengo que aplicar la propiedad distributiva. Eso es lo que tengo que aplicar en este momento. Repito, esto tú lo puedes aplicar ya directamente desde aquí, no hay ningún problema. Entonces, por ley de signos, menos y más es menos. Entonces, 2 por 8y, 2 por 8 es 16y. Entonces queda así, menos 16y. A continuación, menos por más es menos, 2 por 7, 14. Perfecto. Igual, voy acá y hago el producto. Más por más da más, no necesito escribir ese más. 4 por y es 4y. Y después, más por menos es menos, 4 por 1, 4. Listo, resueltas las multiplicaciones, llego a tener solamente sumas y restas. Y entonces nuevamente, los términos que tienen la letra y los agrupo en un lado de la ecuación y los números en el otro lado de la ecuación. Por ejemplo, voy a agrupar aquí los términos que tienen la letra y a la izquierda y los números a la derecha. Vamos a ver que el resultado tiene que ser el mismo y el que ya obtuvimos antes y que lo puse aquí para tenerlo como referencia. Entonces, a la izquierda tengo menos 16y. El otro término es 4y, debo cancelarlo para que no esté a la derecha, sino pasarlo a la izquierda. ¿Cómo cancelo este término? Restando 4y en ambos miembros de la ecuación y con eso entonces este término se cancelaría. Si lo ves por transposición de términos, el 4y que es positivo pasa al otro lado como negativo. Bien, igual. A la derecha van solo los números. Entonces tengo aquí el menos 4, esto solo lo copio. El otro número es el menos 14, pero este está a la izquierda de la ecuación. Yo lo quiero tener a la derecha. Entonces debo cancelar este término. ¿Y cómo lo cancelo? Sumando 14 en ambos miembros de la ecuación. Al hacer esto mentalmente en este lado de la ecuación, este término se cancelaría, desaparece. Y si lo ves por transposición de términos, indicamos que el 14, que es negativo, pasa al otro lado como positivo. Listo, no hay que hacerse mucho problema en eso. Siguiente paso, reducir términos semejantes. Menos 16y menos 4y, eso es igual a menos 20y, igual, acá a la derecha, menos 4 más 14, eso es igual a 10. Bien, para despejar entonces la letra y, veo que el coeficiente aquí es menos 20 y yo necesito tener coeficiente 1. Por lo tanto, tengo que dividir este término de la ecuación para menos 20. Porque de esa manera menos y menos da más y 20 con 20 se simplificaría y ya tendría el 1 que requiero. Pero para mantener la igualdad, lo que hice en el lado izquierdo lo hago también en el lado derecho. Entonces esto también divido para menos 20. Bien, al hacer esto entonces, lo que ya expliqué anteriormente, menos con menos da más, 20 con 20 se simplifica, eso daría 1, y 1 por y es simplemente y. Igual, en el lado derecho, entonces tengo que simplificar esta fracción tomando en cuenta también la ley de signos. Más y menos es menos. Por ejemplo, la décima de 10 es 1, la décima de 20 es 2 y llego a este resultado. Y es igual a menos 1/2, que es exactamente lo mismo que obtuve por el otro método, en donde el signo negativo fue asignado al numerador. Y con eso te demuestro entonces que tú tienes estas alternativas para resolver este tipo de ecuaciones cuando vas a aplicar el método de la proporción, cuando tengas un signo negativo delante de toda la fracción.
¿sí? Y hay un aspecto más que quiero explicarte basándonos en este ejercicio, en esta ecuación, que a veces nos facilita mucho la resolución de este tipo de ecuaciones y que te comento a continuación. En algunas ecuaciones que tienen la estructura de una proporción como en esta, fíjate en lo siguiente. En el denominador de la primera fracción tengo el número 2 y en el denominador de la segunda fracción tengo el 4. Y 4 es un múltiplo de 2. O 2 es un divisor de 4, como tú lo quieras ver. Como hay una relación entre estos dos numeritos, se puede hacer una simplificación previa a la aplicación del proceso fundamental de las proporciones. Yo puedo hacer esto, la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2. Se puede hacer eso. Y yo puedo reestructurar la ecuación de esta manera, por ejemplo, menos y menos 1, todo esto sobre 1, porque si quiero pongo este 1 o no, lo que debo siempre tener cuidado es este signo negativo. Igual, acá tengo 8y más 7 y todo esto sobre 2. Y puedo trabajar a partir ahora de esta ecuación. Y aquí aplicar el principio fundamental de multiplicar extremos y medios y seguir todo el proceso. La ventaja de hacer esto es que trabajes con cantidades que sean más pequeñas, lo cual siempre va a facilitar la resolución de las ecuaciones. Y bueno, ¿por qué puedes hacer esto? Y la razón es la siguiente, partiendo de la ecuación original, menos y menos 1 sobre 2 igual a 8y más 7, todo esto sobre 4. Como es una igualdad, recuerda que se pueden aplicar las distintas propiedades de las igualdades. ¿Qué tal si yo a los dos miembros de esta ecuación les multiplico, por ejemplo, por 2? Es decir, a todo esto de aquí le multiplico por 2 y a todo esto de acá también le multiplico por 2. Se puede hacer eso. Es una propiedad de las igualdades. Al hacer esto, mira, 2 con 2 se simplificaría. Aquí llegaría a tener 1. Y aquí puedo simplificar la mitad de 2, 1 y la mitad de 4, 2, que es lo que estoy obteniendo aquí. Por esa razón es que si tú vas a aplicar el método de la proporción, puedes hacer este tipo de simplificaciones. Pero debes tener siempre un poquito de cuidado de cuándo sí se puede hacer y cuándo no se puede hacer las simplificaciones. Esto lo vas ganando con la experiencia, desde luego. Pero esta es una forma de verlos. Cuando tienes en los denominadores solo numeritos que tienen una relación entre sí, o sea, un número es múltiplo de otro o un número es divisor de otro, como tú lo quieras ver, puedes hacer este tipo de simplificaciones. No es obligatorio hacerlo, tú puedes resolver el ejercicio desde su forma original sin hacer esta simplificación. ¿Sí? No hay ningún inconveniente, pero toma en cuenta eso principalmente cuando estés trabajando con cantidades grandes. Esto te puede facilitar la resolución de las ecuaciones. Y esto también no solo se puede aplicar a nivel de los denominadores, también se puede aplicar a nivel de numeradores. Pero repito, hay que tener mucho cuidado. Vamos a ir comentando estos detalles de acuerdo al tipo de ejercicios que vamos resolviendo. Y bueno, para finalizar, como siempre, te presento la respectiva comprobación. Para realizar este proceso, tú ya conoces que regresamos a la ecuación original y solamente allí, en este caso, la letra y es sustituida por el valor encontrado, que es de menos 1/2. Repito, ahí debes tener mucho cuidado en identificar qué operaciones están involucradas. Por ejemplo, aquí tienes solamente una resta, mientras que acá tienes una multiplicación. Eso siempre debes tener mucho cuidado. Bueno, sustituida la letra y por su valor, se resuelve el lado izquierdo de esta ecuación, llegando a obtenerse el valor de 3/4. Después se resuelve la parte derecha de la ecuación y también se llega al mismo valor. Entonces la igualdad está demostrada. Con eso verificamos que la solución de la ecuación es el valor de menos 1/2 y es el único resultado para esta ecuación.